Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a estas sesiones de estudio que tiene el grupo de estudiantes universales. Muchas gracias por la invitación, como siempre es un honor para mí el poder formar parte de su sala, que me presten un espacio, que me inviten para poder compartir una breve enseñanza, un breve comentario sobre la parashá semanal de este bello sistema de estudio que es la Torá. Como siempre, digo, no me considero yo propiamente un maestro, más bien como para venir a dar una clase, más bien lo que me gusta es hacer una reflexión sobre la parashá de la semana con base a las enseñanzas que ya muchos rabinos y comentaristas de la Torá han hecho y darle una perspectiva personal desde la vida monoteísta, desde este sendero que todas las personas que nos encontramos interesadas en llenar de significación nuestra vida a través de una vida espiritual, bueno, hemos encontrado una paz y una dirección a través del sendero de la Torá. Recordamos a todas las personas que vean este video, ya que está siendo grabado, y que estén navegando en internet, estén curioseando, estén alrededor de esta búsqueda, de esta experimentación de lo que es la Torá y el judaísmo. Cada persona que ve un contenido en internet debe de saber que es dirigido para un público en específico. En este caso hay una sala de personas que ya llevan una trayectoria, que están acompañándonos en este momento en esta sala de MIR, que llevan un tiempo estudiando esto, y que lo que se vierte o lo que se comenta en este estudio es para este público. Por lo tanto, siempre les sugiero a todas las personas que están viendo en internet cualquier tipo de enseñanza, que consideren esta y que valoren esto, que la persona que expone está dirigiendo la charla a un público determinado y que las cosas se deben de estudiar en el contexto apropiado. Hay muchas personas que se encuentran en diferentes momentos de estudio, en diferentes momentos de descubrimiento de esta vida monoteísta, y por lo tanto es importante el que se tome ese factor en cuenta, ya que eso determinará la forma en cómo comprendamos el tema que se vaya a exponer en esta y en cualquier otro tema de judaísmo, en cualquier otro tema de Torá, y en cualquier otro tema que ustedes en su vida quieran abordar. Siempre deben tomar en cuenta a quién le está hablando el expositor. En este caso vamos a empezar a platicar sobre la parashá semanal. Como todos saben, la parashá semanal es una porción de la Torá. ¿Qué es la Torá? Es este compendio de sabiduría, de tradición oral y tradición escrita, acopilada a través de milenios del pueblo judío y custodiada por el mismo pueblo, y que gracias a la democratización de las naciones, hoy tienen la oportunidad de poder difundir, publicar, compartir, no solamente dentro de lo que es el sector o su propia nación judía, sino también con aquellos no judíos que se encuentran interesados en el estudio de la Torá. Esta sala en particular está compuesta de personas que no son judías, pero que se encuentran totalmente interesadas de manera genuina en esta sabiduría que a través de los años, a través de los milenios, se ha estado compartiendo de generación en generación, y que gracias a esta nueva era de apertura ideológica y de creencia religiosa podemos compartir. En este caso, nosotros nos encontramos estudiando esta porción semanal de la parashá. Esta es la parashá número 40, si no estoy mal. Esta es la parashá número, voy a confirmarlo, 34. Esta es la parashá número 34 del libro de la Torá. Estamos iniciando el libro de Bamidbar, y la palabra Bamidbar es literalmente la traducción de la expresión de en el desierto. Este libro de Bamidbar justamente comienza con esta expresión diciendo: habló Hashem a Moshe en el desierto del Sinai, en la tienda de reunión. La palabra Bamidbar hace referencia al texto que dice en el desierto. Esta parashá en particular tiene muchos momentos. Vamos a dar un resumen general de lo que contiene. Es una parashá relativamente corta, ya que empieza desde el capítulo 1
y termina hasta el capítulo 1, versículo 1 y termina en el capítulo 4, versículo 20. Esta porción se lee semanalmente en las sinagogas y se estudia de manera semanal. Cada parashá tiene una enseñanza, algo que aportarnos en nuestra vida. Y esto es una de las primeras enseñanzas que tiene el judaísmo y las enseñanzas de la Torá, que a pesar de ser un libro que fue escrito más de 3,000 años atrás, se encuentra vigente en nuestros días, porque las enseñanzas que comparte y las reflexiones que contiene se ven reflejadas de manera práctica increíblemente en nuestra vida diaria, trascienden a través del tiempo y siempre hay una enseñanza que sustraer de ellas que podemos aplicar todavía hoy en día, que se encuentran vigentes. En resumen, para poder contextualizar un poco en esta parashá, para aquellas personas que no la han explorado, no la han leído, este parashá habla del pasaje en el que Dios manda a realizar un censo de las 12 tribus de Israel. Moshe cuenta 603,000 hombres, 603,550 hombres, entre las edades de 20 a 60 años. Y la tribu de Leví es contada aparte, siendo un total de más de 22,000 personas, 22,000 hombres de un mes de edad en adelante. Los levitas son justamente una de las 12 tribus de Israel que sirven en el santuario, que sirven como especialmente para esta tarea del santuario, para el tabernáculo, reemplazando a los primogénitos a cuyos se aproximaban por haber sido estos los últimos descalificados por su participación en la idolatría del becerro de oro. Los 273 primogénitos que no tenían un levita que los reemplaza, debían de pagar justamente como rescate de 5 shekels para redimir el servicio. Esto es parte de lo que habla la parasha de esta semana. Habla justamente de cuando el pueblo levantaba su campamento para viajar y los 3 clanes levitas que tenían que desmantelar este tabernáculo llamado Mishkan y lo transportaban para luego rearmarlo en el centro del campamento y que fuera como el centro no solamente del campamento, sino de toda la vida del pueblo de Israel dentro del desierto. Más allá de esta organización, habla también de cómo se configuraba las tribus alrededor del Mishkan, es decir, explica cuáles eran las 3 tribus de los 3 fracciones o las 3 partes de la tribu de Leví y cómo se distribuyen alrededor del Mishkan, del tabernáculo, y más allá de este círculo de levitas, cómo se distribuían las 12 tribus que acampaban en 4 grupos de 3 tribus cada uno. Por ejemplo, hacia el este estaban las tribus de Yehudá, las tribus de Isahar y de Zebulón. Al sur estaba la tribu de Rubén, de Simón y de Gad. Al oeste estaba la tribu de Efraín y Manashe y Benjamín. Y al norte estaba la tribu de Dan, Asher y Naftali. Y esta formación también era mantenida mientras viajaban. Cada tribu tenía su propio príncipe o líder llamado Nasi y su propia bandera con el color de la tribu y su altar. Es decir, desde aquí ya nos empieza a plantear el libro de Bamidbar en este capítulo, en estos 4 capítulos, cuál era la organización que tenía el pueblo de Israel ya más sistemática para poder trasladarse de un punto a otro en transitar en el desierto. Recordemos, estamos hablando del punto en el que el pueblo de Israel salió de Egipto y se encuentra transitando en el desierto para poder llegar a esta parte de la tierra prometida. Digamos que esto que acabo de dar es un pequeño resumen a generalidades de lo que es la Parashá Bamidbar. Sin embargo, como toda parashot, tiene una enseñanza oculta. Siempre va a haber algo que nos permita comprender algo en particular que podamos extraer de esta enseñanza y que podamos llevarlo a la vida diaria. Y hoy quiero que analicemos una porción de la parashá que curiosamente es el último versículo de esta parashot, que es la de Bamidbar, capítulo 4, versículo 20. Es decir, en el capítulo 4, versículo 20, que es justamente el último versículo de esta parashá, dice: pero que no vengan a ver cómo se envuelve lo sacro para que no mueran. Pero que no vengan a ver cómo se envuelve lo sagrado para que no mueran. La tarea para contextualizar un poco este contexto y saber de qué estamos hablando, la tarea de los Kohanim era cubrir
cuando se trasladaban de un lugar a otro, era cubrir los utensilios sagrados y el arca del pacto antes de cada viaje en el desierto. Mientras que la tarea de los levitas del clan de Kehat, para ser más precisos, era transportar sobre sus hombros en recipientes sagrados esos cubiertos. La Torá advierte en este pasaje a los levitas que no miren por debajo de las cubiertas, directamente a las vasijas sagradas, pues mirar aquello que no tienen autorizado es una falta que incurre en una pena de muerte. Esto parecería como sacado de cómic, ¿no? O sea, parecería como que es algo muy difícil de creer, es algo muy difícil de comprender, es algo como nada más por mirar ya me muero. ¿De qué manera podemos comprender esto sin que parezca algo muy fantasioso? Cualquier persona descontextualizada del estudio de la Torá podría decir, parece más bien un cuento de hadas. ¿Qué es lo que quiere decir este libro? ¿Por qué nada más así sería una muerte? ¿Cómo por la mirada nada más se moriría uno así? Recordemos que siempre poder comprender un texto de la Torá tiene varios niveles. Esta parte que acabamos de leer es la parte literal, ¿no? Es tal cual dice el texto. Pero, ¿qué es la enseñanza que nos deja este texto? ¿Qué podemos aprender de esta reflexión? Bueno, primero tendríamos que reflexionar sobre la palabra santidad, porque dice, y no vendrán y mirarán lo sagrado para que no mueran. ¿Qué es mirar lo sagrado? ¿Qué es o a qué se refiere la Torá cuando habla en esta palabra de sagrado? En la Torá, en su versión en hebreo, literalmente, la palabra que utiliza para referirse a lo sagrado es kadosh. Kadosh. La palabra que utiliza para referirse a lo sagrado es kadosh. Les voy a pedir un favor, no sean malitos, la verdad a veces sí me cuesta mucho trabajo el poder dar una clase sin que nadie tenga sus cámaras prendidas porque siento que estoy hablando solo. En la medida de sus posibilidades, prendan sus cámaras para que podamos interactuar y vernos y así podemos sentir que no nada más estoy hablando a la pantalla porque si no me pongo más nervioso. ¿Sale? Muchísimas gracias. Entonces, hablábamos, la Torá dice en esta parte de este versículo, pero que no vengan a ver cómo envuelven lo sacro o lo sagrado para que no mueran. Y la palabra que utiliza en hebreo es kadosh. ¿Qué es kadosh? ¿A qué se referencia la palabra kadosh? Esta palabra de santo o sagrado tiene muchas connotaciones fuera de el contexto toránico, es decir, fuera del monoteísmo de la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de a lo mejor otro tipo de doctrinas, aprendimos que lo sagrado, aprendimos que lo santo parecería que está investido de pureza, parecería que está investido de virtud, parecería que está investido de inmaculadez, es decir, que no está manchado, que no es nada profano. Si vamos a la palabra santo o los santos sacramentos o que se utilizan en el catolicismo, hablamos de cosas que parecería que habitan en un solo lugar y que son solamente para aquellas personas que son de una tacha, de una conducta pura y sin ningún tipo de tacha, sin ningún tipo de falta, ¿no? Cuando hablamos si pensamos a lo mejor de un sacerdote en la Iglesia Católica, siempre vemos a esta persona que tiene su túnica totalmente estirada, larga, parecería que está limpio de cualquier tipo de pecado, de cualquier tipo de manchadura, sin falta. Eso parecería que evoca la palabra santo, ¿no? Cuando también hablamos de santo en el catolicismo, estamos hablando de un montón de representaciones de diferentes personajes que, según el sistema católico, alcanzaron este tema de santo por sus acciones que fueron sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de pecado. Sin embargo, aquí en el monoteísmo de la Torá, para referirnos a la palabra sagrado o santo, no es necesariamente algo de ese tipo, sino que la palabra kadosh hace referencia, tiene un campo semántico mucho más amplio.
Es decir, que tiene varios significados que de alguna forma se relacionan entre sí. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de estos significados que tiene. La palabra Kadosh puede hacer referencia a algo que es especial, algo que es único, algo que es diferente, algo que es exclusivo, algo que es inaccesible y algo que es trascendente. La palabra Kadosh hace referencia a este tipo de palabras: especial, único, diferente, exclusivo, inaccesible y trascendente. Si nos podemos analizar estas palabras, este campo semántico, para poder descubrir o comprender de una forma más amplia el significado de la palabra Kadosh, podríamos ver que todas estas tienen algo en común: especial, único, diferente. Hacen referencia a algo que se encuentra separado. ¿Están de acuerdo? Hace referencia a algo que se encuentra dentro de un conjunto, se encuentra separado de los demás, ¿no? Se encuentra en otro nivel, por llamarlo de alguna manera. Se encuentra más allá de lo que el común está. Entonces, cuando la palabra Kadosh aparece en la Torá, estamos hablando de algo que está apartado, separado de los demás, ¿no? Algo que está apartado o separado. No necesariamente estamos hablando de que es inmaculado, no necesariamente estamos hablando de que es algo sagrado, que es algo limpio, que es algo puro, que es algo casto. No estamos hablando de eso. En la Torá, la palabra Kadosh hace referencia a algo que se encuentra apartado. Y cuando yo pongo aquí en este campo semántico también las palabras de inaccesible y trascendente, estamos hablando de algo que se encuentra más allá de mi alcance, es decir, más elevado. ¿Estamos de acuerdo? Está más elevado. Entonces, cuando hacemos referencia a la palabra Kadosh en hebreo, a lo que nos estamos refiriendo es a algo que se encuentra separado y elevado, en otro nivel, apartado y elevado. Algo que se encuentra más allá del plano en el que se encuentra la generalidad. Comprendiendo esto, entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que dice, pero no vengan a ver cómo se envuelve lo sacro o lo kadosh para que no mueran. ¿Por qué la Torá apercibe, les dice, oye, no vengas a mirar algo santo o no vengas a mirar algo apartado, no vengas a mirar algo elevado, porque si no, podrías morir? La tarea, vuelvo a repetir, de los Kohanim era cubrir estos utensilios sagrados y el arca del pacto antes de cada viaje en el desierto, mientras que la tarea de los levitas del clan de Kehat era transportarlos sobre sus hombros esos recipientes sagrados y cubiertos. La Torá advierte a los levitas que no miren por debajo de las cubiertas directamente a esas vasijas sagradas, pues mirar aquello podría ser una falta que incurre en una pena de muerte. Para poder entonces entender esto de lo separado y lo sacro, tenemos que entender el significado de esto que es apartado y elevado. Pero entonces, ¿qué quiere decir con esto que es apartado y elevado? Aquí nos viene a explicar Rabbi Shimon Bar Yochai en su libro del Zohar la definición de lo que es un verdadero tzadik. ¿Qué es un verdadero tzadik? Una persona que observa el pacto de santidad personal. Fíjense nada más. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, un verdadero tzadik es una persona que observa el pacto de santidad personal. Es decir, de apartarse y elevarse, personalmente. Y al ser un guardián de esta santidad personal, el tzadik mismo se convierte en la personificación de la santidad misma. Cada vez que la Torá se refiere a la santidad, muy probablemente se está refiriendo a algo tzadik, a algo justo. Recordemos que la palabra tzadik hace referencia a algo justo, y cuando hablamos de algo justo, es algo equilibrado, es algo en equilibrio. ¿Por qué traigo todo este rollo y a qué punto quiero llegar? Porque esto es muy importante en nuestra vida diaria, y más cuando estamos hablando en una relación de maestro-alumno.
Es muy común que cuando nosotros estamos estudiando, estamos en un sendero, en este caso de estudio de Torah, siempre tengamos la vista puesta en nuestro maestro, ¿cierto? Siempre tenemos la vista puesta en el que nos enseña y el que nos instruye. Literalmente se convierte en la luz de nuestros ojos, ¿no? Nos guía, nos lleva paso a paso, nos orienta, nos puede sacar de muchas dudas. Y conforme más te vas apegando a tu maestro, más te quieres parecer a él, más quieres imitarle. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir la Torah cuando dice no mires lo kadosh porque podrías morir? La persona cuando ve a una persona que se encuentra en un nivel distinto a él, apartado a él, más elevado que él, puede llegar a sentir dos cosas. La primera, que lo desea imitar, pero sin el conocimiento de fondo para poder actuar apropiadamente. Y se convierte en algo que más bien es como una copia barata, ¿no? Voy a poner un ejemplo básico. Cuando yo empecé en el estudio del judaísmo, lo primero que quería hacer era ponerme equipar, ¿no? Porque yo quería, no, pues es que yo ya me siento distinto, no, yo voy a marcar la diferencia, me voy a poner mi equipa, y aunque no la muestre en público, voy a traer mi bonita abajo, ¿no? Cuando todavía no tenía ni yo el significado de lo que quería decir eso. No comprendía a profundidad lo que representaba. Entonces, yo creía que por imitar una práctica de ese tipo ya estaba teniendo algún tipo de mérito. Y en realidad, no. ¿Y realmente qué era lo que yo estaba tratando de imitar? Pues algo justo, algo bueno desde la perspectiva del judaísmo. Pero que es justo y bueno para el judío, no para el no judío. Entonces, cuando trato de hacer o imitar algo que no comprendo y que no me encuentro al nivel de entendimiento y que solo lo hago por imitación, más bien se convierte en una burla. Cuando te dicen no mires lo sagrado, es no mires con los ojos de querer imitarlo y alcanzarlo sin tener el desarrollo y sin tener la preparación para poder alcanzar eso, porque te vendría a ser la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque primero te vendría a confundir, te vendría a conquistar. ¿Cuántas personas cuando empezamos nuestro proceso personal de espiritualidad y empezamos a pegarnos al judaísmo dijimos, no, ya no voy a comer cerdo, ya no voy a comer cerdo? No, porque es malísimo, no, está prohibido para los que estudiamos Torah comer cerdo. Ojo, si bien tú puedes tomar la decisión de comer o no comer cualquier tipo de alimento por salud y nadie te lo puede sancionar, el que tú lo digas porque la Torah te lo prohíbe, siendo un no judío, es un error completamente. Y más si lo haces por imitar una práctica que está precisamente dirigida a un pueblo en específico a quien se le dio la instrucción. Ahí tú estás imitando algo. Y tú que estabas tan acostumbrado a los tacos de carnita los domingos en familia, y de repente dices, híjole, ya no puedo salir a echarme los tacos. Mejor les voy a decir que nos vamos a echar una barbacha, ¿no? Y empiezas a tener conflictos en tu vida porque tu esposa te dice, oye, no seas ridículo, si tú hasta de buche, trompa y nada pedías, y ahora ya resulta que no, ¿no? No, es que yo ya soy otro. Si bien es bueno tener cambios circunstanciales en tu vida y progresos, no son de forma, sino de fondo. Porque no estás al nivel, ¿sí me explico? Es como si yo quisiera traer un Mustang o quisiera traer un Ferrari y no tengo ni para echarle gasolina, ¿no? O quiero traer un iPhone 15 y no tengo para traerle con saldo suficiente para estar haciendo todo lo que el iPhone 15 me permite hacer, ni para hacer una llamada, ¿no? No estás al nivel. Quieres vivir de apariencia. Estás mirando la santidad y quieres imitarla en el estudio de la Torah, pero no estás a ese nivel. Lo segundo que te va a causar es muerte, es concristación en tu corazón, es frustración. Porque al darte cuenta de que no estás al nivel, te vas a deprimir, te vas a decepcionar
Y muy probablemente la mala inclinación te juegue a agarrar y decir, esto no es para mí. Yo no estoy hecho para esto. Y abandones el camino del estudio solo porque crees que estás yendo por un mal camino. La Torá aquí nos dice, oye, ojo, si bien la santidad no es algo malo, no la mires si tú no te encuentras al nivel de santidad, porque una, la vas a querer imitar sin saber, con conocimiento de causa, y dos, te vas a decepcionar al darte cuenta que no estás en el nivel y te va a causar muerte, te va a causar decepción. Rabí Efraín, de bendita memoria, conocido como el Degel de Manajé, que era tío de Rabbi Nachman de Breslev, oyó una historia que le contó su abuelo, el Baal Shem Tov. Un Hasid una vez fue a visitar a su Rebbe, pero este estaba muy enfermo y muy débil. El Hasid vio que su Rebbe bebía a sorbos una taza de café mientras tenía puestos el talit y el tefilín. El Hasid fue a su casa y empezó a hacer lo mismo, que es algo que no está de acuerdo a la ley religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante ve a su maestro tener una práctica y dice, pues si mi maestro lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero parecerme a mi maestro. Ojo, hijo, pero no sabes por qué y cómo lo hace. ¿Cuál es la razón? Y ya estás queriendo imitar. Ya estás queriendo parecerte a él. Ya estás queriendo a hacer cosas que en realidad todavía no comprendes y que en realidad todavía no te tocan. ¿Por qué? Porque estás en otro nivel, porque él se encuentra en otro nivel. Ojo, no estoy juzgando y no estamos juzgando las acciones de los demás. No con eso quiere decir que si tú tienes un maestro de Torah, vayas a juzgar sus acciones. No. Yo lo que estoy diciendo es, escucha lo que te instruye, pero no imites lo que hace. La Gemara cuenta algunas anécdotas espeluznantes acerca del alto precio que tienen que pagar algunos por imitar a sus maestros, aunque sea con las mejores intenciones. Por ejemplo, Benazai, discípulo del colega Rabí Akiva, lo siguió al baño, lo espió mientras orinaba. Y Rabí Yehudá, otro de los alumnos de Rabí Akiva, lo reprendió, diciéndole que no estaba bien lo que estaba haciendo. Benazai se justificó diciendo, esto también es Torah y debo de aprenderlo. La Gemara también cuenta que una vez más Benazai fue tras Rabí Akiva, pero esta vez perdió la vida. 4 sabios entraron al ámbito espiritual superior. Rabí Akiva entró en paz y salió en paz. En otras palabras, Rabí Akiva se encontraba en un nivel muy elevado que le permitía conectar tan alto grado de espiritualidad. Sin embargo, Benazai entró y murió. ¿Por qué? Porque Benazai no tendría que haber imitado a su Rebbe. En realidad él se consideraba un colega del Rebbe cuando en realidad se debería de haber considerado más bien un alumno y ser consciente de que no tenía idea del verdadero nivel de santidad de Rabí Akiva. ¿Qué quiere decir esto? Hablando en términos de estudio de Torah, que es un poco donde va encauzado esto, cuando tú empiezas a estudiar un tema y estás con un rab, o estás con un maestro que te está instruyendo, no pretendas saber más que él ni ponerte a su nivel si tú apenas estás comprendiendo el tema. Hablando en términos de estudio de Torah, tienes que estar preparado para recibir y estudiar y saber muy bien en qué nivel te encuentras para poder comprenderlo al nivel que te encuentras. Ojo, recordemos que el estudio de Torah siempre tiene muchas respuestas porque cada respuesta se encuentra en un nivel diferente, un nivel distinto. Y la misma pregunta puede tener 72 respuestas. ¿Por qué? Porque cada pregunta va a abordar un aspecto distinto y un nivel distinto y ninguna se contradice, ¿sí? Todas tienen un nivel de profundidad y por eso puedes escuchar que un maestro te da una respuesta y otro maestro te da otra. ¿Por qué? Porque el nivel al que se encuentran son distintos. Ahora, tú deberías de poner atención en qué nivel te encuentras tú para poder tener la respuesta que mejor te funcione.
según tu nivel de comprensión, según tu nivel de entendimiento. ¿Por qué estamos abordando esto? ¿Por qué estamos abordando esto? Porque es el comentario de la parashá. Ok, sí. Pero, ¿cómo lo llevo yo a mi vida diaria? Tú dijiste, Israel, que la parashá siempre nos da un mensaje para la vida diaria y nos puede dar un aliento, una práctica, una enseñanza para que yo la lleve en la vida diaria. Y bueno, en mi trabajo, pues no hablo de Torah con todos, les digo, ni en la parashá tal ni en la Gemara tal, porque no están en el mismo mood que yo. ¿Cómo lo puedo llevar yo a mi vida diaria? Ok. Cuando nosotros hablamos de maestros, no nos estamos refiriendo únicamente a maestros de Torah, sino a todas aquellas personas que te enseñan algo. Es más, a todas aquellas personas que tú admiras, que se convierten en un referente en ti, que de alguna manera idealizas o sigues sus pasos porque admiras su trayectoria, porque admiras sus pasos, porque admiras sus logros, sus triunfos. Y puede llegar a hacer tanto esta admiración que te enajenes tanto en eso que dejes de convertirte en ti por intentar convertirte en alguien más que no eres. Tratando de imitar a ídolos o a referentes personales de éxitos, ya sean laborales, personales, familiares, que realmente no eres. Y eso también te causa muerte. El tratar de aparentar ser algo que no eres, eso también causa muerte. Cada persona se encuentra kadosh, apartada y en un nivel distinto. Se encuentra en niveles diferentes. Y tú debes de comprender de que tal persona a lo mejor es mejor en un aspecto que tú, porque él se encuentra en un nivel distinto y diferente. Pero eso no quiere decir que tú seas mejor o peor. Eso solamente quiere decir que ambos se encuentran apartados en cosas. Y si está bien admirar, y si está bien reconocer, y si está bien tratar de imitar buenas prácticas, lo que no está bien es dejar de ser uno mismo por tratar de convertirse en alguien más. Porque en realidad Dios no te mandó a hacer ni el trabajo de tu vecino, ni el trabajo de tu cuñado, ni el trabajo del amigo, la amiguita. Dios te mandó a hacer la mejor versión de ti. Y esa es una tarea que nadie más va a poder hacer más que tú. Y para eso tienes que saber en qué nivel te encuentras. Y no frustrarte ni conquistar tu corazón porque veas que te falta mucho para estar en la perfección, para estar en la santidad, para estar en ese nivel. Y por eso te des por vencido. Y por eso mueras. Por eso la Torah les prohíbe, dice, no lo vean, porque no quiero que se formen una falta de expectativa de lo que no son. Y que eso les haga sentirse conquistados y morir eventualmente espiritualmente. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son nuestras habilidades y competencias, las reconozcamos y las desarrollemos. Y si bien tenemos a alguien, un maestro que nos guía, que nos conduce, que nos lleva de la mano, siempre estar muy conscientes de que Él es Él y tú eres tú. De que Él es Él y tú eres tú. Otra de las enseñanzas que se conecta muy bien con esta parashá, en esta parashá y con esta enseñanza, es que todos tenemos un desierto que cruzar. Nos encontramos en un exilio, en donde la presencia divina se encuentra oculta. El alma propiamente se encuentra en un exilio en este mundo. El alma proviene de un mundo espiritual y se encuentra ahora inmersa en este mundo material. Aparentemente es un exilio en el alma, pero el exilio no necesariamente es negativo, no necesariamente es un castigo, sino que el propósito es revelar la presencia divina a través de desarrollar el conocimiento de la divinidad, a través de conectarnos con nosotros mismos y de desarrollar nuestra mejor versión de nosotros. Recordemos que nosotros somos un Mishkan. La palabra Mishkan y la palabra Shejinah están juntas, tienen una
tienen una similitud. ¿Por qué? Porque el Mishkan, la Shekinah es el Mishkan, perdón, es el lugar donde mora la presencia divina. Y la presencia divina no es otra cosa que el equilibrio y la repartición de poderes. Es decir, que la palabra Mishkan hace referencia a el lugar donde mora la divinidad, y la divinidad va a morar en donde exista el equilibrio entre las fuerzas. La pugna constante entre el tirón de la derecha y el tirón a la izquierda. Otras doctrinas dicen, no, es que tú tienes que ganarle a la carne y por eso tienes que fustigarla. El monoteísmo de la Torah dice, no, tú tienes que conciliar la carne con el alma. Tienes que conciliar la materia con lo espiritual. Y solamente así es cuando vas a encontrar el equilibrio y vas a poder desarrollar la divinidad. Pero eso solamente lo vas a hacer conociéndote a ti mismo, desarrollándote a ti mismo, no tratando de imitar a otras personas, sino siendo, vuelvo a repetir, la mejor versión de ti. ¿A través de qué? Del conocimiento de uno mismo. A través de la exploración de uno mismo. Ahora, así como el Mishkan sirve para que la presencia divina more en el centro del pueblo de Israel, tú también debes de desarrollar tu Mishkan para que la Shekinah de Hashem more en ti y beneficie a tu comunidad, beneficie a tu entorno, beneficie a tu mundo, a tu familia, a tu hogar, a tus vecinos, a todo lo que te encuentras alrededor. Debes de desarrollarte a ti mismo como un tabernáculo en donde more la divinidad para ser un apoyo en los demás, para poder influenciar de manera positiva a los demás, para revelar la presencia divina de Hashem a través del equilibrio, de la paz, de la convivencia, de la armonía, de la pluralidad y la convergencia de ideas en un punto en el que todos sean tolerantes. Pareciera una utopía, pero solamente se puede desarrollar a través del estudio de la personalidad. Porque tú mismo eres un ser de contradicciones. Somos personas que tenemos asegúnes, claroscuros. No solamente somos blancos o negros, tenemos matices. Y cada persona de igual manera tiene sus propios demonios a construir y a destruir. Tiene sus propios retos. Y el objetivo no es destruirle los demonios a los demás, sino es destruir nuestros propios demonios, trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? Ese es el objetivo. Y esto es, creo, uno de los puntos fundamentales de alguno de varios, de la diferencia entre el monoteísmo de la Torah y otros sistemas religiosos, que no busca adoctrinar, que no busca cambiar, que no busca que a las personas, si no piensas igual que yo, estás mal. No, ok, desde tu perspectiva, porque realidad es percepción, Dios te está permitiendo ver un mundo que yo no veo desde tus ojos. Permíteme comprenderlo. ¿Cómo lo ves tú? Pero también yo lo desarrollo a través de mi comprensión, a través de mi equilibrio, a través de mi mejora personal constantemente. Y si bien voy a tener siempre un referente, un maestro que me guíe, no debo de mirarlo como el ideal al que debo de convertirme. Tú te debes de convertir en la mejor versión de ti mismo, siempre. Siempre hay que tener en cuenta que Dios nos puso en este mundo para poder hacer una tarea que nadie más puede hacer más que nosotros. ¿Cuál es mi tarea? Ponte a reflexionar qué es lo que más trabajo te cuesta y esa es la tarea que viniste a hacer. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta? ¿Qué es con lo que siempre estás batallando? ¿Cuál es lo que más te cuesta trabajo? ¿Qué es lo que siempre es tu coco? Eso es lo que Dios te mandó. Nadie lo mandó, no, y nadie te va a venir a ayudar o nadie lo va a hacer por ti, ni pretendas hacerlo de otro por él. Tú tienes que hacer lo propio. Esta sería la reflexión de la parashá de esta semana. Una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza, esperando que sea de edificación personal para todos y que que Hashem nos permita juntos poder llegar a este nivel de elevación espiritual para que pronto veamos la venida de Mashiach. Pronto y en nuestros días. Muchas gracias.